Hola, hola amiguitos y amiguitas del sexto grado, muy buenos días. Hoy en comunicación trabajaremos la actividad. Planificamos el cuaderno de experiencias, semana 23, semana 27, día 3. Nuestra meta será elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que les ayude a registrar lo aprendido en su experiencia de indagación durante el proceso de planificación. ¿Qué necesitaremos para esta actividad? Hojas de reuso, cuadernos, lápices o lapiceros, lápices de colores, plumones o resaltadores. Texto. Mi cuaderno de experiencias disponible en la sección recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Empecemos. Hace unas semanas investigaste sobre el cuidado de la salud a partir del uso de fuentes confiables y tuviste que leer cómo se crean las vacunas. En ese sentido, leíste sobre el trabajo y aporte científico que realizaron Edward Jenner en 1749 hasta 1823. Louis Pasteur, que de 1822 a 1895. Y Robert Koch de 1843 hasta 1910. ¿Te has puesto a pensar cómo registraban estos científicos sus hallazgos? ¿Te has puesto a pensar? Sí, ¿no? A veces nos ponemos a pensar cómo ellos habrán registrado sus científicos sus hallazgos, sus descubrimientos que tuvieron. ¿Cómo organizaban? ¿Cómo organizaban ideas de aquello que observaban o analizaban? ¿Cómo crees que ellos lo organizaban? ¿Dónde colocaban sus hipótesis, las acciones que realizaban, los resultados y sus conclusiones? ¿Dónde crees? ¿Lo habrán puesto en un cuaderno, en una hoja? ¿Y tú qué crees? En realidad, su actitud curiosa, paciente, metódica, estudiosa y rigurosa sobre la objetividad de sus hallazgos se plasmaba de distintas formas en sus cuadernillos. Ellos plasmaban sus hallazgos en cuadernillos. Aquí podemos observar, por ejemplo, aquí en imagen 1 podemos ver, no se ve muy bien, porque ya es de mucho tiempo, Aquí dice, informe manuscrito original de Edward Jenner sobre sus estudios de la viruela, que se encuentra depositado en el Real Colegio de Cirujanos, en Londres. Fuente revista digital, muy interesante. Y aquí tenemos la segunda imagen. Apuntes de Louis Pasteur sobre la primera vacunación antirrábica en el hombre, en 1885, que se encuentra en su casa, laboratorio de Francia, que hoy es un museo. Siguiente. Imagen 3, dibujos pintados por Paul en 1854 hasta 1915, donde presentan los anticuerpos que inmunizan el cuerpo humano. Este científico trabajó de la mano con Koch. ¿Te diste cuenta cómo cada científico anota sus ideas, cierto? Es posible que varíe en función al tipo de información que se quieren registrar. Si miras las flechas que ellos llegaron al mundo, estas datan del siglo. Estos que los cuadernos de experiencias nos acompañan incluso desde mucho antes y se utilizan en distintos campos del saber y del ser. Por ejemplo, se utiliza en biología, ingeniería, matemática, literatura, arquitectura y todas las artes, con el fin de explorar científicamente sobre esa materia u oficio. Su estructura es libre, sin embargo, con los años ha tomado una estructura básica. Ahora tú has iniciado un camino de investigación y puede ser de gran ayuda usar un cuaderno de experiencias. Para saber más sobre ellos e iniciar tu actividad de planificación y organización de tus ideas sobre el uso del mismo, te invitamos a leer el texto Mi cuaderno de experiencia, disponible en la sección recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Para realizar la lectura, presta atención a algunas secciones la información, imágenes y piensa. ¿Cuántas secciones tendrá? ¿Qué hechos, situaciones presenta? ¿Qué información se me hace familiar? ¿Qué procedimientos podrías desarrollar fácilmente? Anota tus predicciones en tu cuaderno. ¿Qué es un cuaderno de experiencia? Hay que tomar en cuenta que es un cuaderno de experiencia, también llamado cuaderno de campo o bitácora. Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades que realizas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado es importante considerar el orden cronológico de las acciones realizadas durante la investigación. Puede contener apuntes,
apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas a cabo, ideas o reflexiones, incluso dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etcétera, entre otras cosas más. En otras palabras, todo lo que suceda en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el proceso de indagación de forma que podamos volver a realizarlo paso a paso de ser necesario. ¿Cómo hago un cuaderno de experiencias? Fácil, primero arma un cuadernillo con hoja de reuso o usa un cuaderno que haya quedado de desuso. Quiere decir un cuaderno que ya no lo usas, pero queda así, ya que un cuaderno que ya no lo usas, que quedó desuso. Fórralo si es necesario y pon en la tapa a modo de título. Cuaderno de experiencias, bitácora o cuaderno de campo, y si quieres tu nombre. A planificar. Leíste el texto Mi cuaderno de experiencia disponible en la sección recursos de la plataforma Aprendo en Casa y seguro te diste cuenta que los pasos que se plantean son los mismos que se utiliza a la hora de investigar. Es decir, en el camino que realizarás en estos días irás construyendo tu cuaderno de experiencias. Teniendo presente esa estructura para iniciar, toma en cuenta las siguientes ideas. ¿Para qué vas a usar este cuaderno de experiencia? Muy bien, para anotar las actividades de mi proceso de indagación. ¿A quiénes estará dirigido? A las personas que les interese mi tema que estoy investigando. Es lo que yo según pienso, pero tú puedes colocar otra respuesta. ¿De qué trata tu cuaderno de experiencias? ¿De qué tratará? Si una planta necesita luz para su crecimiento, tú puedes poner otra respuesta. ¿Cómo será el lenguaje que emplearás en tu cuaderno de experiencias? Un lenguaje sencillo y claro que sea entendible. ¿Qué material necesitas para armarlo? Hojas de reuso y ¿qué más? ¿Qué materiales más tú colocas aquí? ¿Qué nombre le pondrás a tu cuaderno de experiencia? Ejemplo, las plantas se marchitan, como el ejemplo del texto que hemos visto. ¿Tú qué título le pondrías? ¿Qué nombre le pondrías a tu cuaderno de experiencias? Recuerden que eso tiene que ser un nombre un poco llamativo. Al responder estas preguntas seguro has comprendido mejor el sentido de planificar tu cuaderno de experiencias y te habrás dado cuenta que es una experiencia de escritura completamente personal. Muchos que escriben estos textos para revisarlos permanentemente hasta llegar a conclusiones sobre la pregunta investigable, aunque muchas veces comparten sus anotaciones con algunos interesados sobre el problema. Generalmente cuando concluyen su investigación escriben una respuesta formal, un reporte formal, informe de investigación, quiere decir dirigido a un comité de científicos para que valoren los hallazgos y se determine si su investigación es un aporte a la ciencia, si es verdadera. A organizar nuestras ideas después de haber leído las secciones que tiene un cuaderno de experiencia, que es el texto Mi cuaderno de experiencias. Decidimos que contendrá tu cuaderno de experiencia. Realice los siguientes pasos en tu cuaderno o hoja de reuso. Paso 1. Elabora un organizador visual que presente las partes de un cuaderno de experiencias. 2. Identifica qué información ya tienes registrada para que pueda ir en las partes mencionadas en tu organizador visual. Paso 3. Completa tu organizador visual, quiere decir plan de acciones, materiales, normas. Puedes colocar esas ideas o frases de manera de lista. Ahora sí, tomando en cuenta lo colocado en el organizador visual que elaboraste en tu cuaderno o hoja de reuso, organice tu cuaderno de experiencias de manera creativa. En los días anteriores ya definiste la pregunta problemática o de indagación, hipótesis y posiblemente tengas una mente de algunas acciones organizadas, lo que resta en tu cuaderno de experiencias y registra la información diariamente según tu plan de acciones utilizando los materiales mencionados y respetando las reglas planteadas. Ya tienes tu cuaderno de experiencias organizada, revísalo con esta lista de cotejo y reajusta la planificación y organización de las ideas de tu cuaderno de experiencia. Criterios. ¿Tu cuaderno de experiencia tiene suficientes hojas para hacer anotaciones en estas 2 semanas? Si lo es, colocas un visto bueno en sí, o si no los cumple, lo colocas en un aspa en no. La carátula contiene los datos importantes: título, relacionado al problema, nombre de la investigación, investigador, fecha, dibujo. Si lo es, sí.
Tu cuaderno de experiencia está debidamente organizado por secciones identificables en la siguiente secuencia: problema, hipótesis, plan de acciones, materiales, normas y conclusiones. Si lo es, bueno. Tu cuaderno de experiencia cuenta con suficientes hojas para anotar lo que vas a realizar según tu plan de acciones. De repente no lo cumple, lo marcas con una aspa. Depende de tú, de cómo has organizado tus ideas en tu cuaderno de experiencia. Ahora, elabora una lista de las características que posee un cuaderno de experiencias. Apóyate con el texto. Mi cuaderno de experiencia dispone en la sección recursos de esta plataforma y valídala. Y válida con los criterios que se han mencionado. Con tu familia, reúnete con un integrante adulto de tu familia. Muéstrales la planificación de tu cuaderno de experiencias. Coméntales sobre sus secciones y características y pregúntales: ¿qué otros detalles agregarías a mi planificación para mejorarla? De repente agregarías más hojas, o qué otra cosa más. Le colocarías un título mejor. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Lograste identificar las secciones que y del cuaderno de experiencia? ¿Lo lograste? ¿Qué sabías sobre la planificación de tu cuaderno de experiencia? ¿Qué aprendiste hoy sobre cómo planificar la redacción de un cuaderno de experiencia? ¿Qué te falta por aprender? Recuerda, organiza tus apuntes sobre el cuaderno de experiencias en tu portafolio. Esto te servirá para guiarte en la próxima actividad. Muy bien, amigos y amigas del sexto grado. Espero que hayas entendido la actividad del día de hoy de comunicación. Muchas gracias por tu atención.